estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta que les habla de su hermana en Cristo, Olga García, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia de Ponce. Nuestros pastores son Antonio y Nilda Álvarez de Caraballo. Actualmente nos estamos congregando en la Iglesia Cristiana Robles de Justicia de Ponce, que está ubicada en el sector Callao, carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores, en Juana Díaz, Puerto Rico. Y para mí es un privilegio, ¿verdad?, el poder llevar la palabra en el día de hoy. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite en este día exponer su palabra. Pero antes quiero, ¿verdad?, comenzar con una oración. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote todo honor y toda gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Padre eterno y Padre bueno, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias por el privilegio, Padre de la gloria, Señor, que tú nos das día a día, Señor amado, Padre eterno y Padre bueno. Gracias por tus milagros, por tus maravillas, Señor amado, Padre eterno, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor amado Dios. Agradecidas de ti estamos, Señor. Y en esta hora, Señor amado, presento esta clase, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú tomes el control absoluto de la misma, Señor. Que tú seas hablándole, Señor, a cada vida, Señor, que se conecta, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues durante este mes hemos estado, ¿verdad?, estudiando con el tema de dando testimonio de la gracia de Dios, el tema del mes que se encuentra, ¿verdad?, en Hechos 4:33. Pero el tema de esta clase es difundir su palabra por todo lugar. Y eso lo buscamos en su palabra y dice en Hechos 8:4. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Padre eterno y Padre bueno. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloria a tu nombre, Padre. Iban, ¿verdad? Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y si buscamos la palabra, ¿verdad?, esparcir o difundir, quiere decir extender, propagar físicamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esparcir o vamos a difundir? Pues la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿verdad?, el Evangelio. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos aquí en la Biblia, ¿verdad? El manual de instrucciones que Dios le dio a los hombres, ¿verdad?, como una herencia del Padre Celestial. Y solo los hijos somos los que, ¿verdad?, heredamos. El Señor nos guía a través de su palabra y su Santo Espíritu. Y en Juan 1:11-12 dice la palabra del Señor, búsquenla conmigo. Juan, gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. La palabra del Señor dice así: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Dice, más a todos los que le recibieron, ¿verdad?, y a los que creen en su nombre, ¿verdad? Hay unas especificaciones ahí. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces escuchamos, ¿verdad?, decir que todos somos hijos de Dios, pero no es así.
somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas, ¿verdad? Porque fuimos creados por el Creador, todos. Pero solamente unos tienen el privilegio de ser sus hijos. Los que reciben y los que creen en su nombre. Así que procura tú ser uno de ellos siempre. Aleluya. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Aleluya. Cristo en nosotros, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y en Lucas 8:21 dice, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Ahí bien claro, Jesús le decía a ellos, ¿verdad? Cuando lo estaban buscando, que mi madre y mis hermanos son estos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y si leemos Hechos 8:4, volvemos, ¿verdad?, a repetir esa palabra. Dice, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Eso es en otra versión, ¿verdad? Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Aleluya. Y en otra versión dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloria al Señor. Nosotros como hijos, ¿verdad?, de Dios, a eso nos manda el Señor, a llevar su palabra, donde quiera que vayamos. Y damos, ¿verdad?, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros, con un propósito, ¿verdad?, Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros prácticamente no sabemos nada. Llegamos, ¿verdad?, por lo menos yo llegué, ¿verdad?, sin fe, sin esperanza, destruida, ¿verdad?, por tantas situaciones, problemas que muchas veces uno no veía ni la salida de los mismos. Y yo decía, pero ¿qué más me podía pasar? Y decidí, ¿verdad?, dar ese paso de fe, ¿verdad?, seguir en los caminos del Señor, congregarme y seguir hacia adelante. Y verdaderamente no me arrepiento de haberme convertido, porque han pasado situaciones, pero no es lo mismo cuando tú no tienes a Cristo que cuando tienes a Cristo. Sabes cómo llevarlo, sabes encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te da en medio de cada problema y en medio de cada situación. Y dice, en Jerusalén, en aquel tiempo sucedió algo que tuvieron que salir, ¿verdad? Porque ahí bien claro te lo dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y se fueron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer, ¿verdad?, el capítulo 6, Esteban, que te habla de Esteban, y habla de la defensa y la muerte de Esteban. Buscamos, ¿verdad?, el capítulo 6 de Hechos. Gloria al Señor. Y dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás,
prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria al Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo fue escogido Esteban, fue elegido, ¿verdad?, junto a los otros 7 diáconos. Y dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Verdad? Esto vemos como Esteban fue elegido como diácono de la iglesia. Fue, ¿verdad?, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo presentaron ante los apóstoles, oraron por él y le impusieron las manos. Y él se conoce, ¿verdad?, como el primer mártir de la iglesia. Aleluya. Y la gente, dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús dijo en su palabra, en Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esteban, él se encargaba de llevar la provisión a las viudas desamparadas todos los días, y esto a él le trajo problemas, ¿verdad?, porque siempre se van a levantar personas. Cuando tú estás haciendo una buena obra para el Señor, se van a levantar. Se van a levantar, el enemigo se levanta, ¿verdad?, porque quiere detener lo que Dios quiere hacer. Y así nos ha mandado el Señor. Dice la palabra en Hechos 13:47, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aleluya. Y en Marcos 16:15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Así que un mandato del Señor, ¿verdad?, es que nosotros llevemos su palabra. Así la vamos esparciendo, ¿verdad?, por cada rincón. No solamente nosotros tenemos que ir de misionero a un país a llevar la palabra. Podemos hacerlo a nuestros vecinos, en nuestro hogar, a las personas más cercanas a nosotros, en el trabajo, donde quiera que nosotros nos paremos, ya sea en una cita médica, y hablar de Cristo, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da para darlo a conocer, para que el mundo, ¿verdad?, lo conozca. Aleluya. Así lo hicieron los que fueron esparcidos, llevaban la palabra del Señor a todo lugar. Y así nosotros tenemos que hacer, porque es lo que el Señor quiere. Dios nos llama a veces, ¿verdad?, a salir del lugar donde nosotros estamos y dejar todo, porque Él tiene para nosotros grandes cosas. Y muchas veces nosotros no lo vemos así. Pero nosotros tenemos que ser obedientes y seguir, ¿verdad?, la guianza del Señor. El Señor quiere, ¿verdad?, que las vidas puedan venir al arrepentimiento y puedan aceptarlo como su Señor y conocerle, servirle y seguirle. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Cada vida es importante para el Señor y el Señor las ama. Ahí nos damos cuenta de todo lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por nosotros y por todos. Él fue a la cruz por cada uno. Y Él no hace acepción de personas.
Aleluya. Él siempre está con los brazos abiertos esperando, ¿verdad? Esa oportunidad para que tú, ¿verdad? Tú que me estás escuchando y que no estás todavía firme en los caminos del Señor, para que tú, ¿verdad? Puedas darle esa oportunidad al Señor. El Señor es un caballeroso y puedas abrir las puertas de tu corazón y dejarlo entrar. Y tú vas a ver los milagros que vas a ver con tus propios ojos. Y todas las cosas lindas y hermosas que el Señor puede hacer contigo. Aleluya. En el capítulo 6, el versículo 8 dice, ¿verdad? Que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y en el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estos sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso hizo, ¿verdad?, que Esteban fuera arrestado y llevado al concilio. Ahí en el capítulo, en el versículo 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Aleluya. Soliviantaron. Esta palabra, el significado quiere decir mover el ánimo de alguien para inducirle alguna actitud rebelde. ¿Ve? Y eso fue lo que ellos hicieron, diciendo mentira, ¿verdad?, contra Esteban. Y este hombre, le decían ellos, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, destruirá y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. Y más adelante, ¿verdad?, vemos cómo Esteban, ahí fue que vino, ¿verdad?, la defensa de Esteban. Él se estaba defendiendo. Y también vemos cómo fue, ¿verdad?, esa muerte no merecida. Esteban testificó, ¿verdad?, desde que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, ¿verdad?, que saliera de la tierra, de su parentela, y que viniera a la tierra que él le iba a mostrar. Y Abraham, ¿verdad?, Abraham se llama el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Él fue bien obediente y fue muy bendecido. Y gracias a esa obediencia, ¿verdad?, nosotros también alcanzamos esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él habló muchas cosas desde cuando Moisés fue llamado por el Señor en el monte de Sinaí, cuando el pueblo se corrompió haciendo lo malo, hicieron becerros de oro, ídolos. Habló ¿verdad?, de cuando recibieron la ley y no la guardaron. De todo eso habló Esteban. Y muchas cosas más, y ellos, al escuchar todo esto, se enfurecieron. Y en su corazón, ¿verdad?, crujían los dientes contra él, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Tremenda visión que tuvo Esteban. Aleluya. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon.
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ahí pues, de ahí en adelante, ¿verdad?, comenzó una persecución con la iglesia en Jerusalén. Y por eso es que dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Saulo, ¿verdad?, persiguió a la iglesia. Y eso lo encontramos en el capítulo 8. Y vemos, ¿verdad?, cómo fue esparcida la iglesia. Pero aún así, aunque fue esparcida, ¿verdad?, yo digo, como dice, ¿verdad?, la palabra, todo obra para bien. Porque la iglesia tenía en su mente y en su corazón sembrada la palabra del Señor, y ellos iban donde quiera que iban a llevar la palabra, iban a llevar el mensaje para que las vidas se convirtieran, para que las vidas, ¿verdad?, creyeran en Jesús, lo que Jesús hizo por cada uno de ellos. Y la palabra en Hechos 20:24 dice así: gloria a tu nombre, Padre. Dice así: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Es hermosa la palabra del Señor. Nos habla, ¿verdad?, de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y en Mateo 5:15-16 dice: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, y hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Aleluya. Por eso todo lo bueno, ¿verdad?, proviene de Dios. Todo don, ¿verdad?, el Señor nos lo da para que nosotros, ¿verdad?, hagamos cosas buenas. Y dice en Mateo 19:20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya. En Romanos 1:16 dice la palabra del Señor así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Gloria a tu nombre, Padre. Y en el Salmo 105:1 dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Y en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado del oír. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Aleluya. Y dice en 1 de Pedro 3:15: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Jesús es nuestra esperanza y vive dentro de nosotros. Y siempre, ¿verdad?, que haya alguien que tenga alguna necesidad, nosotros podemos hablarle del Señor. Dice en Mateo 5:14, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Aleluya. Somos la luz del mundo. Aleluya. Y en 1 Corintios 15:1-2 dice: ahora, hermanos, quiero que recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Aleluya. Así que nosotros nos aferramos, ¿verdad?, a esta palabra, la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y en Isaías 61:1-3 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el llamado de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a llevar esas buenas nuevas y ¿verdad? A proclamar esa libertad a todos aquellos que están cautivos. Y verdaderamente la palabra del Señor es la que liberta. Nosotros estamos, ¿verdad? Somos instrumentos en las manos del Señor. El Señor nos usa para la gloria y honra de Él. Y para esto Dios nos llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Y en Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si leemos Isaías 12:4 dice, en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. A eso nos llama el Señor, ¿verdad? Que alabemos el nombre de Él, que lo demos a conocer a todos los pueblos. Y en Tito 2:1 dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Predicamos, la sana doctrina. Y en Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Aleluya. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Eso lo dice en Isaías 38:23. Aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Aleluya. Y así nosotros también tenemos que decirle, ¿verdad?, al mundo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Nosotros sabemos que la venida del Señor está pronto a las puertas, ¿verdad? Y Él, el Señor mismo, no quiere que nadie se perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan a un arrepentimiento. Aleluya. Él nos da oportunidad de vida. Cada día es una oportunidad de vida que el Señor nos da. Y por eso, ¿verdad?, vivimos agradecidos de Él. En Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Nosotros somos la sal de la tierra. Pues dice la palabra en Marcos 10:29-30, dice así. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aleluya. Y dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. Aleluya. Y en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, a nuestras vidas, nos da poder. Y ese poder, pues, proviene de Él. Y así es que nosotros, ¿verdad?, abrimos nuestra boca y el Señor mismo la llena y nosotros podemos hablar de su palabra, del Evangelio. Aleluya. Dice en 1 Corintios 2:12, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Vemos, ¿verdad?, lo que está, la lectura que estábamos leyendo, ¿verdad?, de Esteban, vemos que como comenzó, ¿verdad?, la persecución,
Y Dios escoge, ¿verdad?, a un hombre llamado Pablo, y él creía que hacía lo bueno, persiguiendo a los judíos que llevaban la palabra de Dios, hasta que tuvo un encuentro con el Señor, donde Dios le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios lo eligió, ¿verdad?, para llevar la buena noticia, como también nos ha elegido a nosotros, para llevar esas buenas noticias del Evangelio, el Evangelio de Cristo. El Evangelio que te dice, ¿verdad?, y es verdad, es una realidad de que Cristo te ama y quiere lo mejor para ti. Pablo llevó su palabra desde una punta del Imperio Romano hasta la otra. Un hombre que transitó a paso pesado durante 30 años y que se rehusó a rendirse incluso después de 3 naufragios. 5 palizas de 39 latigazos cada una, 3 golpizas con una vara romana, un apedreo público que casi lo mató, y no menos de 5 encarcelamientos, pero en todo lo que él pasó, toda situación, estaba la mano de Dios con él. Y él se gozaba en llevar la palabra del Señor. Y hoy tal vez, ¿verdad?, tú estés pasando alguna situación, pero créame, no se compara con lo que pasó primeramente Jesús por ti, camino al Calvario, ¿verdad? Jamás se compara, ¿verdad?, con esa sangre derramada allí, ¿verdad?, con todos esos latigazos que le dieron, y todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y también, ¿verdad?, por lo que pasó Pablo, por lo que pasó Esteban, por lo que pasaron cada uno de los discípulos, cada uno de aquellos, ¿verdad?, que fueron perseguidos, ¿verdad?, por llevar la palabra del Señor. Y nada de eso se compara con lo que nosotros pasamos a diario. Muchas veces nosotros nos quejamos tanto y verdaderamente que no es ni la mitad de lo que ellos han pasado. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que cada prueba, cada situación que nosotros pasamos es para crecimiento. De cada prueba hay una enseñanza. En cada situación hay una enseñanza. Y Dios está siempre en el asunto. Él nunca nos abandona y nunca nos deja solos. Y eso nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. Así que si tú estás pasando por pruebas, por situaciones, cree, ¿verdad?, que Dios está contigo, de que Dios te quiere enseñar algo y de que esa prueba vas a salir pronto de ella. Y, ¿verdad?, un día Jesús los eligió a todos ellos, pero también nos eligió a nosotros, porque así como Él tenía un plan para con cada uno de ellos, también tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y Dios es bueno. Y yo no me canso de repetirlo y decir esta frase, que Dios es bueno. Ha sido bueno conmigo, con mi familia, con los míos y con cada uno. Y sé que con cada uno de ustedes también, ¿verdad? Nos regaló la salvación y trajo bienestar a cada una de nuestras vidas. Nos dio la vida eterna. Y por eso nosotros lo honramos, por eso nosotros lo bendecimos, por eso nosotros, ¿verdad?, tratamos de agradarle. Aleluya. Pues hasta aquí la clase de hoy, ¿verdad? Ahora voy a orar. Oramos. Padre, en el nombre del Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Padre, dándote gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque ya es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú nos instruyes, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, amado Dios mío, a cada día, Señor, a seguir tus pisadas, Señor, a obedecerte en todo, Padre eterno y Padre bueno, Señor. Oh Espíritu Santo, Dios, delante de ti estamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Padre. Enséñanos cada día, Señor amado, Padre eterno y Padre bueno. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi mente, en mi corazón, Señor, y que ha sido, Dios mío, esparcida, Señor amado, Dios mío, Padre de la gloria, para que aquellos, Dios mío, que se conectan, Señor, a través de estos medios de la internet, Señor, también puedan recibirla, Señor. Oh Padre, en tus manos ellos están, Señor. Ayúdalos, Señor, en todo lo, Dios mío, lo que ellos tengan en sus mentes, en sus corazones, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.